Queridos amigos, la semana pasada vos hablé muy en corto sobre el encuentro de Al-Had, que fue una maravilla. Y hoy vos voy a acordar que este Al-Had venidero no tenemos encuentro, que a mí me va a venir mucho a mancar, porque ya nos usamos a cada Al-Had a venir a sentir los encuentros. Cada uno de estos es más hermoso del otro. Seguro 3 semanas antes también tuvimos un día que no había encuentro, porque era el empecillo de las 3 semanas de dolio que tenemos en acordanza de la destrucción de Bet HaMikdash. Y seguro que el Tisha B'Av es el apex, el más alto punto, digamos, de estas 3 semanas de dolio. Puede ser Yesaveshi o Meldatesh en muchos artículos. Entre estos, entre paréntesis, os recomiendo el artículo en inglés que nos mandó Moshe Gormez a Ladino Comunità, que trata de la coincidencia de Tisha B'Av con la expulsión de los judíos de España. Da muchos detalles más que no es menester de repetir aquí. Y me hace pensar también en mi chiquez, cómo nos defendían de muchas cosas durante estas 3 semanas y no podíamos entrarnos a la mar, no sentir música y mucho más. Hoy en día no miramos mucho tanto, creo, pero es bueno acordarnos de nuestra historia y me hace pensar si en el avenir las generaciones venideras se van a acordar de los días tristes que estamos pasando ahora con la guerra en Israel y el antisemitismo que está apoyando. A fin buena que nos traiga el Dios, esto decimos nosotros, personalmente y para el pueblo judío. Pasando a cosas más hermosas, una cosa que me hizo placer en pasadas es que el Congreso americano también se juntó en pasadas a conmemorar el bombardamiento de la AMIA en Buenos Aires 31 años atrás, juntos con otros países y sobre todo la Argentina, que conmemora este desastre ahí. Pasando a mayores haberes, es que a la semana venidera, el 10 de agosto, ya vamos a tener el encuentro de Al-Had y por primera vez la Liga Americana de Ladino está participando con su representante Ross Cohen como Balabaya y Jack Zeraya con su muy interesante historia, su Musafir. Nos esperamos a ver a todos allá. Ya sé que hay un grupo grande que viene a los encuentros. No sé si hay muchos que me sienten, pero en todo caso a mí me agrada hablaros como que vos tengo enfrente y vos estoy hablando. Aquí voy a meter el punto a este audio de hoy, diciéndovos a todos, augurándoos Shabbat alegre, Shabbat Shalom y días buenos que tengamos. Amén.